Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Te invitamos a nuestra reunión de oración de lunes a sábado en Zoom a partir de las 7 de la mañana. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Sé parte de nuestra reunión de ayuno y oración los días miércoles a partir de las 7 de la noche en Zoom. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. La manada. Reunión de varones los días jueves a partir de las 7:30 de la noche. Te esperamos. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Mujer Leona, te invitamos a nuestra reunión de mujeres todos los días viernes a partir de las 7:30 de la noche. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Dios está levantando una generación que ruge. Todos los jóvenes están invitados a nuestra reunión presencial en el auditorio del Hotel John Wesley, al lado de las gradas del Prado, los días sábados a partir de las 4 de la tarde. En minutos más empezará la transmisión, así que no te despegues, comparte y dale like para que el mensaje sea de bendición para más personas. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo,
sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa. Ya empieza el tiempo de palabra. Que aunque le hemos escuchado tantas veces, aunque se nos ha predicado tanto, ¿verdad? A veces parece que queda como un conocimiento y no una experiencia. Y realmente en este día quiero hablarte acerca de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús sigue siendo el mismo? Como dice su palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos creen en ese Jesús? ¿Cuántos creen en ese Jesús que es el mismo de ayer, de hoy y siempre? Él sigue siendo el mismo, iglesia. Jesucristo, ese que lo leemos en los evangelios, ese mismo Jesús que sana, ese mismo Jesús que libera a los endemoniados, ese mismo Jesús que multiplica panes y peces, ese mismo Jesús sigue siendo el mismo. La pregunta es, ¿por qué no vemos a Jesús ahora obrando de la misma forma que se relata en los evangelios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el poder de Jesús? ¿Dónde está ese Jesús vivo? ¿Dónde está ese Jesús real? Jesús sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambió, sigue siendo el mismo. El problema es que nosotros hemos dejado de conocer a Jesús. Vemos a Jesús como historia, vemos a Jesús como, qué sé yo, alguien distante, lejano, y no vivimos una realidad con ese Jesús vivo. Sabes, hay un pasaje en el libro de Hechos en el que Pablo, te estoy hablando de Pablo, por si no lo sabías, Pablo no fue un discípulo directo de Jesús. Pablo no fue escogido entre los 12 apóstoles que compartieron el ministerio de Jesús, que fueron instruidos de manera directa por él. No, Pablo no. Pablo vino a Jesús mucho después de que él resucitó. Y Pablo estaba en una ciudad, estaba en territorio griego, y en el Areópago, ahí donde discutían, hablaban mucho conocimiento, hablaban de dioses. En ese lugar se presenta Pablo y le dice el problema de todos los griegos. Le dice el problema que incluso trasciende, ¿verdad?, generaciones, y es el mismo problema que hoy en día vivimos. Y esto fue lo que les dijo Pablo a los griegos. Hechos capítulo 17 versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, les está diciendo Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo hoy os anuncio. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Yo me he paseado por sus altares, me he paseado por sus santuarios, y ustedes tienen ahí un altar donde está escrito: al Dios no conocido. Y Pablo les dice, de ese Dios al que ustedes adoran, pero que no lo conocen, es ese Dios del que vengo hoy yo a anunciarles. Y la iglesia, y no me refiero a este lugar, me refiero a toda la iglesia en general, adoran, se reúnen en los templos, son parte de las actividades, adoran a un Dios que no lo conocen. Porque si tú lo conocieras, si lo conociéramos, viviríamos con un Jesús, el mismo que fue hace más de 2000 años acá en la tierra. Ese mismo Jesús se manifestaría en nuestros templos. Ese mismo Jesús se manifestaría en nuestras vidas.
ese mismo Jesús caminaría con nosotros. Él no ha cambiado. Y más adelante en este pasaje Pablo les dice una gran revelación a los griegos. Y en el versículo 28 les dice, porque en Él vivimos. Pablo estaba diciendo, en Cristo yo vivo. En Él nos movemos. Y en Él somos. Pablo estaba hablando y le estaba diciendo a todos esos griegos, ustedes adoran a un Dios que no conocen, pero yo vivo con Jesús, camino con Jesús, soy con Jesús. Y esa es la meta de todos nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo podemos adorar a alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos caminar con alguien que no sabemos cómo es Él? Y Pablo decía eso. Yo vivo con Él. Yo me muevo con Él. Yo soy con Él. Se trata de conocerlo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en sus últimos momentos, antes de ir a la cruz, Él hizo una oración muy sincera. Todas las oraciones de Jesús son sinceras, pero en esta noto mucho amor para con sus discípulos, porque ora a su Padre por sus discípulos. Fue una oración, una intercesión frente a su Padre por sus discípulos, a quienes amaba mucho. Y Jesús les decía esto en Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? ¿A quiénes se estaba refiriendo Jesús? ¿Quiénes son los que hemos creído por la predicación de los que nos han antecedido, empezando desde los apóstoles? Esos somos todos nosotros. Dile a la persona a tu lado, ese eres tú. Entonces acá Jesús está intercediendo por todos nosotros. Él está orando y le está pidiendo una sola cosa a su Padre. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fue lo único que pidió Jesús a su Padre, que mis discípulos, que todos los que van a creer en mí sean uno, me conozcan, así como yo, Jesús, soy uno contigo, Padre, así como yo, Jesús, te conozco, papá. Eso fue lo que pidió en su oración Jesús para todos nosotros. Y se trata de conocerlo. No caigamos en ese error. Adoramos a un Dios no conocido. Pero Pablo decía, yo lo adoro porque vivo con Él, me muevo con Él. Somos uno, lo conozco. Y en esta mañana quiero hablarte, de hecho voy a empezar una serie de prédicas relacionadas a Jesús. Y tú dirás, pero de Jesús me han predicado, me han enseñado tanto. Y a veces nos cerramos a una nueva revelación o conocimiento de nuestro amado Jesús. Y en estas prédicas te voy a hablar de Jesús desde el inicio. Después, cuando vino como hombre, cuando murió crucificado, cuando resucitó, cuando ascendió glorificado. Te voy a hablar de Jesús. Pero no se trata de que tú me escuches y digas, wow, qué impresionante fue Jesús. Sino de que escuchemos en el mismo corazón y en el mismo sentir de Pablo. Si conozco a Jesús, entonces ahora puedo vivir con Él. Si conozco a Jesús, ahora me puedo mover con Él.
Si conozco más a Jesús, entonces soy con Él. Mientras más tú conoces a Jesús, más de Jesús se puede manifestar en tu vida. Y para eso necesitamos revelación. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé a conocer a ese Jesús. Y vamos a empezar hablando de Jesús en el principio, en el inicio. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. Y en el principio era el verbo. ¿A quién es el verbo? Se está refiriendo a Jesús. Este pasaje lo hemos escuchado bastante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús estaba en el principio. Cuando tú no existías, cuando yo no existía, cuando la tierra no existía, las lumbreras, el sol, la luna, cuando todo empezó a crearse, ¿quién ya existía? Tu Jesús. Y describen y lo mencionan a Jesús en este pasaje como el verbo. El verbo es acción. Es alguien que está haciendo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Están describiendo a Jesús. El mismo que es en el principio es el mismo de ahora. Jesús como verbo. Jesús como alguien que está accionando las cosas. Jesús como alguien activo. Jesús como alguien que está haciendo todo. Así como en el principio el Padre decía, hágase el cielo y la tierra. Y Jesús se estaba poniendo en acción y estaba haciendo que suceda lo que el Padre había dicho. ¿Estás teniendo esa imagen de ese Jesús activo? De ese Jesús que está obrando las cosas, que está haciendo. Muchos de nosotros hemos visto a Jesús como alguien lejano, distante, como alguien que está sentado en su trono y está diciendo, tráiganme, pásenme, sírvanme, adórenme. No, Jesús está activo. Jesús sigue siendo el mismo del principio, es el mismo hoy y va a ser siempre así Jesús. Él es alguien que está activo, que está involucrado, que está haciendo las cosas. Es alguien que quiere ser parte de tu vida. Es alguien que quiere hacer contigo las cosas. ¿Cuántos trabajan? ¿Pueden levantar las manos? ¿Quisieras trabajar con el verbo a tu lado? ¿Quisieras trabajar con ese que ha creado todo? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el hacedor. Por Él todas las cosas fueron hechas. Jesús no es pasivo, no es teoría, no es historia. Él quiere obrar, quiere hacer las cosas. Hace minutos atrás estábamos orándole, entregándole nuestros panes y nuestros peces. ¿Crees que Jesús va a multiplicar? Claro que sí. Él es hacedor, está involucrado. Jesús es creador. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Creemos en ese Jesús que todavía sigue creando? Estaba escuchando unas charlas en esta semana de las personas que presenciaron, atestiguaron el avivamiento del año 72 a la cabeza de Julio César Ruibal, bueno, a la cabeza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y contaban del primer milagro creativo que sucedió en Bolivia. Y hablaban de cómo Julio César Ruibal en una iglesia católica, porque la iglesia cristiana le había cerrado las puertas. Uno pregunta, ¿cómo es que el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesús mismo se manifiesta en nuestro país y los que le cierran la puerta son los cristianos? Y ahí empiezo a atar cabos, ¿no? Al Dios no conocido. ¿No? Ahí la iglesia cristiana adorando a un Dios, reuniéndose,
pero a un Dios que no conocían. Entonces, ¿quiénes les abrieron la puerta? Los católicos. Y como sus padres de Julio César Ruibal estaban muy molestos porque había dejado sus estudios para predicar el evangelio, no estaban de acuerdo con sus predicaciones y nada de esas reuniones, molestos, en un servicio, en una iglesia católica, sucedió un milagro creativo. Jesús nuevamente creando cosas. Y dice que pasó al frente una persona que no tenía las orejas, ni el canal auditivo, ni el oído. O sea, en otras palabras, no tenía nada de lo que tú y yo tenemos para poder escuchar. Y Julio César Ruibal dijo: Jesús va a crear nuevos oídos a esta persona, pero necesito un testigo. Y en medio de toda la gente estaba su papá. Y le dijo: usted, señor, haciendo el que no lo conoce, ¿no? Usted, señor, un aplauso para él porque va a pasar adelante. Presionándolo. No le quedó de otra al papá que pasar adelante. Y Julio César Ruibal empezó a orar, creyendo en el Jesús que sigue creando. El mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo hoy. Y es el mismo para siempre. Y empezó a orar. Y Jesús empezó a reconstruir en plena vista de su Padre. Empezó a crear, así cuentan ellos, así como crecen las plantas, ¿no es cierto? ¿Le sale? Así le crecieron las orejas. Y dice que al final Jesús moldeando con sus dedos todo el canal auditivo. ¿Qué sucedió con el papá? Se postró de rodillas, llorando, creyendo en ese mismo Jesús que sigue siendo creador. Yo le estoy creyendo al Señor. Yo quiero rodillas nuevas. ¿Sabes? Le he dado muy duro a mis rodillas. He hecho mucho deporte antes y ya me están pasando la factura, pero yo quiero rodillas nuevas. ¿Será de locos creer que Jesús me puede dar rodillas nuevas? ¿Cuántos tal vez no hemos cuidado el templo del Espíritu Santo? Y ahí tienes una vesícula que está pidiendo auxilio. Ahí tienes un páncreas que está clamando un milagro creativo. ¿Por qué a veces lo pensamos como irreal, ilógico? Porque no conocemos a ese Jesús que crea las cosas. Él sigue creando. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy Jesús es el mismo. Él sigue siendo el creador. Él sigue siendo el creador. Qué hermoso conocerlo a Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira cómo se refieren las escrituras a Jesús en el principio. Desde un inicio ya era el plan de Dios Padre que su Hijo sea el Cordero inmolado. Desde un inicio Jesús tenía un plan de salvación, de redención para toda la humanidad. Jesús es el plan de salvación para todos nosotros. Desde un inicio Jesús ya fue llamado el Cordero inmolado. Jesús representa ese plan no solo para darnos la vida eterna, la salvación a nuestras almas. Él sigue siendo el plan para nuestras vidas. ¿Cuántos jóvenes pensamos, ¿y qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde me voy a ir? Mi país está cayendo a pedazos, me tengo que ir a otro país y tantas cosas pasan por la mente. Pero Jesús sigue siendo el plan para tu vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? Si me equivoco y fallo, tengo miedo, pastor.
invierto, no invierto, hago esto, no hago esto, tomo este camino, esta decisión. Jesús sigue siendo el plan para nuestras vidas. Cuando empezamos a ver a Jesús siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Jesús empieza a ser muy vigente en todo lo que somos. Estaba dirigiendo una empresa y todo se veía mal, no sabía qué hacer. Entonces le digo, Señor Jesús, tú tienes un plan, así como tú eres el plan de salvación para mi vida, así como tú eres el plan para darme vida eterna, tú también tienes un plan para este negocio, para esta empresa. Podré tener títulos, podré tener experiencia, podré tener muchas cosas, pero al final tú tienes el plan. Tus planes son más altos que los míos. Tus pensamientos son más grandes que los míos. Ese es tu Jesús. Entonces, cuando empiezas a ver a Jesús, que siempre tiene el plan, que no solo Él es el plan de salvación, sino que siempre tiene un plan para todo. Ese Jesús que ejecutó un plan para salvar y redimir a la humanidad en la cruz, es ese mismo Jesús que va a empezar a hacer el plan en nuestras vidas, en cada área. Y en esa empresa empezamos a tomar decisiones, empezamos a hacer cosas como si supiéramos. No era que sabíamos nada, era que creíamos en un Jesús que siempre tiene un plan para sacarnos adelante. Siempre tiene un plan para llevarnos a su voluntad. Él está en todo. Jesús, nuestro plan de vida. Jesús es salvación. En este pasaje estaba mostrándose a Jesús en un inicio como el Salvador. Y ya llevándolo a la vida real, a la práctica, ¿cuántas situaciones vivimos en las que necesitamos realmente salvación? Nuestro concepto de salvación solo se ha reducido: creo en ti, Señor, recibo la vida eterna, soy salvo. No, la salvación es mucho más. ¿Cuántas situaciones estás pasando en las que necesitas que Jesús venga y te salve? Personas que me buscan, me dicen: pastor, ya no sé qué voy a hacer, mi vida está así. No sé cómo arreglarla, no sé cómo salir adelante, no sé cómo reconstruir los pedazos que quedan de mi vida. He tomado malas decisiones, he pecado. ¿Qué hago? Matrimonios que vienen, pastor, ya no sabemos qué hacer. Lo único que sentimos es divorciarnos. Ya no lo aguanto, yo tampoco lo aguanto, no quiero ni verlo. Personas que en el trabajo pasan un infierno. La gente es mala, les hace un montón de cosas. Viven injusticias. Personas que están lidiando con trámites, con problemas con la justicia, que todo depende de la decisión de un hombre. Y esa es la vida real, hermanos. Esas son las cosas que pasan. Pero si tú crees en ese Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él desde un inicio fue la salvación, y ahora en mi vida también puede ser la salvación. Mi familia no sé qué hacer con mi matrimonio. Él tiene la salvación para tu matrimonio. Él tiene la salvación para tu familia. Tiene la salvación para esa situación que estás viviendo. Él sigue siendo el mismo, iglesia. Dice su palabra en Juan capítulo 17, versículo 5. Dile a la persona de tu lado: Jesús sigue siendo el mismo. Dice su palabra: ahora pues, Padre, glorifícame
tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de Jesús en un inicio. Y dice que en un inicio Jesús tenía gloria. ¿Qué es gloria? Para entender esto me acuerdo mucho cuando vienen las elecciones, ¿no? Y sale el ganador de las pugnas electorales y oficialmente se lo considera como ganador a un candidato. Pero esa persona ya es el ganador, ya será la siguiente autoridad, pero hasta que no se siente, hasta que no se siente en el cargo, ¿verdad? No va a poder hacer nada. Es como un presidente que ha sido elegido, pero hasta que no tome posesión de la silla presidencial, no va a poder hacer muchas cosas. Pero cuando toma posesión, entonces recién puede tomar decisiones, sacamos leyes, hacemos esto, hacemos lo otro, y tiene el poder para cambiar todo. Así era Jesús en un inicio. Jesús, el Hijo de Dios, tenía gloria. Y esa gloria era ese poder que podía manifestar para que todo suceda. Así era Jesús desde el inicio. ¿Alguna vez te han predicado de Jesús en un inicio? Todos nos hablan de la cruz, pero conozcamos a Jesús. Todo como es Él. Y después se cumple el tiempo para que Jesús venga acá a la tierra. Y esa etapa de Jesús, yo le digo la etapa del Jesús Nazareno. Y esto está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué dice? Que vino el cumplimiento en que el Hijo de Dios venga a esta tierra. Ahora Jesús ya no es Jesús del inicio. Ahora Jesús es como nosotros, hombre, acá en la tierra. Y me gusta eso, porque dice Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sabías que en Jesús, y espero entiendas esto, en Jesús se vive esto, el cumplir de las cosas de Dios en nuestras vidas? ¿Sabías que hay muchas cosas en tu vida que ya deberían haber sucedido? Hay cosas en tu vida que ya deberías haber recibido. Hay puertas que ya se deberían haber abierto. Pero ¿quién es el que trae el cumplimiento de esas cosas? Es Jesús. Sabes, muchas veces hemos orado, hemos ministrado a personas y Dios nos hablaba de espíritus de demora. Espíritus de demora. ¿Sabías que el enemigo hace que nosotros estemos fuera de tiempo, estemos demorados? Y hay personas que ya deberían estar ejerciendo ministerios, hay personas que ya deberían estar predicando a las naciones, hay gente que debería estar ser usada por Dios, pero el enemigo la ha demorado, la ha retrasado. Pero en Jesús encontramos eso, Él es el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuántos quieren el cumplimiento de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren el cumplimiento de Dios? Que acontezca lo que Dios ha dicho para ti, que suceda lo que Él ya ha hablado. Personas que todavía están enfermas, pero Dios ya dijo que por sus llagas ya estás sano. ¿Por qué no sucede? Necesitamos creer en ese Jesús que trae el cumplimiento. ¿Cuántos pueden decir conmigo con toda autoridad? Espíritu de demora, fuera. Otra vez hazlo con fe. Espíritu de demora, fuera. Tu Jesús, mi Jesús, es aquel que trae el cumplimiento a nuestras vidas, el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de todo lo que Él ha mandado para nosotros, lo que Él ha dicho. Y llegó el tiempo del cumplimiento para Él. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús viene a la tierra y se despoja de su gloria. Se despoja de su deidad. Y viene en la misma condición del hombre acá a la tierra. Muchos nos han enseñado que este pasaje, que cuando Jesús vino acá a la tierra, si bien estaba en forma de hombre, seguía siendo el Hijo de Dios y como que tenía más favor que los demás hombres, que era especial. Querido hermano, la Biblia dice que vino en la misma condición de los hombres. Jesús igual que tú, igual que yo. Así igualito Jesús vino a esta tierra, en las mismas condiciones. Y si tú empiezas a ver a Jesús Nazareno, porque Jesús Nazareno ilustra eso, cuando Él vino como hombre acá a la tierra, empiezas a ver a un hombre que alcanzó y logró muchas cosas en las mismas condiciones nuestras. ¿Por qué admiro tanto a Jesús? ¿Por qué lo adoro? ¿Por qué lo idolatro? Porque Jesús me impresiona. Porque Jesús hizo algo que yo me pongo en su lugar, yo no hubiera podido hacer. ¿Te imaginas ese pasaje en el que pescaron una persona en adulterio, una mujer, y estaban a punto de apedrearlas? En esa escena también estaba Jesús. Pero si yo hubiera estado en ese lugar, tal vez yo hubiera sido de las personas que hubiera arrojado piedras. Pero mi Jesús, estando en la misma condición que yo, no hizo eso, sino que actuó con misericordia, con amor. Y todo lo que tú puedes leer de Jesús en los evangelios, lo hizo en la misma condición de nosotros. Hoy en día tú idolatras un jugador de fútbol, hoy día tú idolatras un youtuber, un influencer. Quieres ser como uno, quieres ser como otro. Pero hubo un hombre aquí en la tierra que venció a todos, que fue el mejor de todos, el mejor influencer de todos los tiempos, el que marcó la historia, el que marcó un antes, un después. Ese es tu Jesús, un maestro de maestros, uno que siempre actuaba con sabiduría, que siempre tenía las palabras precisas para toda situación, que no fallaba, que no se equivocaba, en la misma condición que tú y yo. Él supo hacerlo. ¿Cómo no admirarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo decir, wow, te doy todos mis likes? Te doy mi vida, me inspiras. ¿Cómo lo has hecho? Estando en las mismas condiciones que yo. Yo he arruinado tantas veces muchas cosas. He fallado, he tomado malas decisiones, he pecado, pero tú no, Jesús. Ese es Jesús el Nazareno. No era que Jesús tenía ayudita extra a diferencia de nosotros. No, en las mismas condiciones. Él supo ser santo. Él supo vencer el pecado. Él supo ser un ejemplo. Él se merece toda nuestra admiración. Y es algo maravilloso que cuando tú crees en ese Jesús, podemos vivir lo que decía Pablo. Si yo creo en ese Jesús, entonces lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha vivido, también lo puedo vivir yo. ¿Han escuchado esa frase muy motivadora que dicen, si yo lo he podido, tú también lo puedes? ¿No es cierto? ¿Han escuchado? Hasta suena a falsa modestia, ¿no? Si yo lo he logrado, tú también lo puedes lograr. Pero en el caso de Jesús es una realidad.
Si Jesús lo ha hecho y si tú crees en ese Jesús, entonces tú también lo puedes vivir. ¿Cuántos quisiéramos caminar así en victoria, en santidad, lidiando con toda situación en nuestras vidas, avanzando, venciendo, como lo hizo Jesús el Nazareno? Es ese Jesús con el que nosotros podemos caminar. Por eso admiro a Jesús. Leo los evangelios y los vuelvo a leer. Y los vuelvo a leer. Y me impresiona cómo un hombre en mi misma condición lo logró. Lo hizo. Es increíble. Las personas, en vez de seguir historias y videitos de influencers en este tiempo, si leyeran a Jesús, quedarían impactados. Admirarían a Jesús. Todos los niños dirían: yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Quiero hacer lo que Él hacía. Quiero vivir como Él vivía. ¿Sabías que eso somos nosotros los cristianos? Como Cristo, pero a veces adoramos a un Dios que no conocemos. Adoramos un Jesús que no vemos. Quiero ser como Él. Quiero seguir sus pasos. Me inspira. Es mi ejemplo. Jesús. Y si crees en Él, lo mismo puedes vivir. Puedes vivirlo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús. Se trata de Él, iglesia. Ahora te das cuenta lo que pasaba con los griegos. Adoraban al Dios no conocido. Y si en este tiempo empezamos a hablar de Jesús, es porque tú puedes ser como Él, es porque tú puedes vivir como Él vivió. Jesús se despojó de toda su gloria, posición y condición. Se hizo semejante a los hombres, vino a esta tierra en la misma condición de un hombre. Jesús no se aferró a nada. ¿Cuántos de nosotros nos seguimos aferrando a nuestra vieja doctrina? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos aferrando a lo que pensamos, creemos? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos aferrando aún a las personas? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos aferrando a posesiones? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos aferrando? Pero Jesús, el Hijo de Dios, con toda su gloria, ¿qué hizo? Se despojó. Tú y yo deberíamos entregar a Dios muchas cosas. ¿Por qué nos aferramos a cosas que ya deberíamos haber entregado a Dios? Ya no sé qué hacer con mi esposo. No, tú no tienes nada que hacer con tu esposo. Tú despójate. Despójate. Entrégaselo. Ay, ya no sé qué hacer con mis hijos. No tienes que hacer tú nada, hermano, hermana. Despójate, no te aferres. Tiene un padre tu hijo. Es un padre el mejor de todos, que va a saber guiarlo, que va a saber orientarlo, que va a saber corregirlo, que va a saber disciplinarlo. No te aferres. No te aferres al amor de una persona. Todos fallamos. Dile a la persona de tu lado: tú también fallas. No te aferres. No te aferres.
No te aferres a un trabajo, hermano. No te aferres a una condición de comodidad. No te aferres. Ahí están las personas incluso negando su fe, todo por mantenerse en el trabajo, por agradar al jefe, por agradar a las personas. Y después esas mismas personas son las que te traicionan. Y te das cuenta que no valió la pena. No te aferres. No te aferres a los bienes. No te aferres al dinero que llevas en tu cartera. No te aferres al dinero que está en tu cuenta. Hay tiempos en los que va a haber dinero y hay tiempos en los que no. No te aferres. Y ahí cuando estamos pasando momentos de vacas flacas, enojados con todos, enojados con Dios, Dios nos ha fallado, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué te aferraste? No te aferres. Aún a los bienes. ¿Sabes cómo me enseñó esto Dios? Yo llegando de viaje, me había comprado la última laptop, la más actual y obviamente la más cara. Y había llegado y justo para un servicio de la iglesia. Feliz con mi laptop, carísima, por cierto, en mi espalda. Termina el servicio, yo desesperado por llegar a mi casa para seguir configurando mi laptop. ¿Y sabes qué hace Dios? Me habla en ese momento. Mauri, esa laptop que tú tienes ahí, entrégasela a ese siervo que acaba de predicar. Señor, el diablo fuera en el nombre de Jesús. Y a él se le entregué. ¿Que Dios nos tiene que enseñar así? No nos aferremos a nada. Todo pasa, pero Él nunca pasa. Él está en las buenas, está en las malas, está cuando estamos abajo, cuando estamos arriba. Él, Jesús. ¿Te das cuenta que no hay cómo no amarlo a Jesús? Es increíble. Es increíble. Él es Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús escogió una estrategia impresionante. Escogió perder para ganar. Escogió él humillarse para ser exaltado. Eso es lo que Jesús hizo como nazareno, como hombre acá en la tierra. Nosotros a veces no queremos ni perder una discusión en casa. El Bolívar, el tigre, no, el Bolívar, el Bolívar. No estás dispuesto ni siquiera a ceder a veces tu posición. Porque hay tantos conflictos en tu casa. Porque no estás dispuesto siquiera a ceder tu posición. Si supieras que perder es ganar. ¿O no sucedió eso con Jesús? Murió. Y todos dirían, ni 3 años y medio, ni 4 años ha llegado el ministerio de Jesús. Qué fracaso, ya está muerto, crucificado. 3 días pasaron y Él resucitó vencedor, ganador. Ese es Jesús. Estás en tu trabajo, ¿verdad? Y peleas con todos porque vos crees que tienes la razón. Y es así, tiene que hacerse así. Y peleas con todos ahí. No les caes a nadie porque siempre quieres hacer prevalecer lo que tú quieres. Y estás perdiendo. Pero si dices, ok, es mi opinión, no, cedo, hagan como ustedes quieran. Estás ganando. Con tus hijos, tú ves el mundo cuadrado. A veces eso nos sucede. Somos como griegos, todo vemos a cuadros, todo así, ¿verdad? Y a veces esa relación, de esa forma quieres llevar tu relación con tus hijos. Y tus hijos ya no son los mismos.
ven las cosas de otra forma. Y tú los quieres encuadrar y quieres hacer prevalecer. Y lo único que sucede, estás perdiendo. Escucha, literalmente estás perdiendo a tus hijos. Pero si intentas ceder tu posición, y ojo que no estoy hablando de tolerar el pecado de los hijos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cedas un poco y empieces a ver las cosas como ellos los ven. Saben, todavía yo no soy papá natural, espiritual, creo que de muchos. Pero yo vivo con Helio, pues, y Helio es un adolescente y lidia con muchas cosas de la adolescencia. Y al principio yo veía así las cosas cuadradas, y a Helio lo tenía cuadrado. Hasta que Dios me decía, no, ponte en su lugar, deja de querer imponer, deja de querer hacer lo que tú quieres, deja de querer hacer así las cosas. Entonces empecé a entender. Me acordé cuando yo era joven, cuando era adolescente. Y lo empecé a ver de manera diferente. Ya no lo veía cuadrado, ya hasta empatizaba. ¿Y qué sucedió? Pareciera que perdí, pero en realidad gané. Y ahora camina conmigo. Yo salto, él salta. Yo me agacho, él se agacha. He tenido que perder para ganar. Eso es lo que hace Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. Acá en la iglesia, escúchame bien, tal vez hay cosas que se te predica y que tú no entiendes. Hay cosas que se dicen en la iglesia, que dice la palabra de Dios y tú no las entiendes. Pues déjame decirte, no es necesario que las entiendas. Es necesario que las obedezcas. Te voy a contar algo que viví hace un tiempo atrás. Me había embalado en una relación sentimental porque quería, mi corazón quería. Y mis papás me decían no. Mi hermana Claudia me decía no. Oraba a Dios y Dios también me decía no. Pero yo quería. Y quería entender, pero ¿por qué no? Me peleaba con todos y quería justificar el hecho de que yo quería, ¿verdad? Y no quería entender, pero Señor, ¿por qué? Al final va a ser una pastora y tú me vas a utilizar. Yo voy a predicarle todos los días, un montón de cosas, porque yo quería. Y no entendía el por qué. Todo parecía en lo natural perfecto, que todo funcionaba, que era ideal. No entendía por qué Dios decía no. No entendía. Buscaba y pensaba, preguntaba a uno, iba a preguntar a un pastor, otro pastor, les contaba mi caso, esperando entender. Pero Dios decía no. Al final, a regañadientes, sin entender la situación, lo que hice fue decir, Señor, dices no, yo no entiendo, pero digo no. Pasó mucho tiempo y ahora sale a luz que Dios me estaba librando. La persona a la que yo sí, terminó siendo, escucha, mira lo terrible de la historia, terminó siendo una bruja y una sacerdotisa principal en una ciudad. Todo era un engaño, todo era una mentira. Yo no lo podía ver, yo no lo podía entender, pero tan solo tenía que obedecer. Y ahora que pasa el tiempo, le doy gracias a Dios de la que me salvaste. ¿Cuántas situaciones así vivimos? Y no solo me salvaste, sino me premiaste. Y aquí está mi premio de la obediencia. El premio de a veces no querer entender las cosas, tan solo obedecer como Jesús lo hizo. Hay cosas que tal vez te decimos acá que no entiendes, no entra en tu manera de pensar, no le hallas lógica, parece que no es razonable.
No se trata de entender, se trata de obedecer. Iglesia, se trata de obedecer. Y Jesús obedeció. Jesús Nazareno, nuestro amado Jesús, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí yo empatizo con Jesús. Yo digo, hay tantas situaciones que no entiendo, hay tantas situaciones en las que no quiero obedecer, ni siquiera me nace obedecer. ¿Cómo tú lo hiciste, Jesús? Obedeciste en todo. Obedeciste en todo a tu Padre. Se lleva mi admiración, Jesús. Obediente hasta la muerte. ¿Cuántos vamos a ser obedientes a Jesús? Dile a la persona a tu lado, no es necesario entender, es necesario obedecer. Se trata de obedecer. Y si tú crees en ese Jesús que fue obediente hasta la muerte, tú también vas a ser obediente. No te pierdas la siguiente prédica del siguiente domingo. Vamos a hablar del Jesús crucificado. Hemos hablado hoy de Jesús en el principio. Hemos hablado de Jesús el Nazareno y tienes una tarea. Tienes una tarea, leer a Jesús como hombre. Lee los evangelios. Dile a la persona de tu lado, lee los evangelios. Queda admirado por ese hombre. Queda admirado por Jesús el Nazareno. Vamos a hablar de Jesús cuando fue crucificado. Jesús resucitado. ¿Te imaginas lo poderoso que se va a manifestar? Jesús glorificado. Es poderoso lo que va a suceder, iglesia. Así que no quiero que te pierdas los siguientes domingos. Vamos a orar ya para terminar. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no has cambiado. Si yo quiero que tú te manifiestes ahora como te manifestaste desde el principio, como te manifestaste cuando estuviste acá como nazareno, como hombre en esta tierra, yo tengo que conocerte, Jesús. Yo anhelo conocerte. Espíritu Santo, abre mis ojos, abre mi entendimiento, trae nueva revelación de Jesús a mi vida, porque en ese Jesús en el que yo creo es ese Jesús que se va a manifestar en mi vida. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo. Tú no has cambiado. Tú no has dejado de ser quien tú eres. Tú no has dejado de hacer lo que tú siempre haces. Pero ahora yo quiero conocerte. Quiero quitarme el velo de la religión que me ha presentado a un Jesús limitado, a un Jesús extemporáneo, a un Jesús histórico, un Jesús lejano, distante. Quiero conocerte más, Jesús. Quiero decir lo que dijo Pablo, que vivo contigo, que camino contigo, que soy uno contigo. Quiero conocerte más, amado Jesús. Espíritu Santo, revélanos más y más a Jesús. Ayúdanos a admirarte. Ayúdanos a ver lo que tú has hecho por todos nosotros. Ayúdanos, amado Jesús. Queremos conocerte más. Oro por tu iglesia, oro por cada persona que está en este lugar. Yo declaro que tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Tu realidad, aun si creías conocer a Jesús, lo mejor está por venir en tu vida. Porque Jesús se está manifestando, se va a dar a conocer en tu vida, en tu familia. Y ese mismo Jesús que se manifestó antes es el mismo hoy y es el mismo siempre. Gracias te doy, amado. Te entrego este tiempo
Que esta palabra, Señor, no sea robada, sino que nos motive a conocerte más, a buscarte más todos los días y a ser como tú, vivir como tú, ser uno contigo, amado Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el Evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios.